A continuación, Brian López y mi persona, Leonardo Bolaños, vamos a presentar nuestros patrones de diseño de Java. Primeramente, el patrón de diseño Prototype. Una de sus posibles aplicaciones es su capacidad de duplicar clases enteras manteniendo el valor de las instancias. Por ejemplo, en nuestro caso, si vamos a duplicar preguntas de una sección del segundo proyecto, podríamos copiar enteramente una pregunta con todos los valores de las opciones, del valor que tiene, de las preguntas correctas y de todo. Nos podría servir en múltiples contextos de este proyecto, ya sea como para copiar secciones enteras o clases, o incluso editar ciertas preguntas, copiándolas y editando la versión clonada posteriormente. A continuación, eh, un, un ejemplo con código en NetBeans. Bien, aquí tenemos el código. Este código lo que nos va a ayudar es a copiar eh, clases de este estilo, que son similares a las que podríamos tener en nuestro proyecto, en nuestro segundo proyecto de exámenes y secciones. Lo primero, para poder duplicar clases, es crear una interface de este tipo. Le ponemos extend cloneable, que esto es parte de Java, y, eh, y que tenga adentro esta, esta función que nos va a ayudar posteriormente. Ahora, en nuestra clase de pregunta, simplemente implementamos la interfaz anterior, en este caso, que es la de duplicador. Aquí tenemos, bueno, muy sencilla esta clase. Aquí tenemos un constructor típico, un duplicador, que esta es la función que nos va a ayudar a duplicar clases. Por ejemplo, aquí eh, crea una clase de este mismo tipo, de valor nulo. Eh, esta línea lo que va a hacer es almacenar en esta variable un clon de esta pregunta y la va a retornar. Más adelante vamos a ver cómo la usamos. Y aquí un simple toString para ver los valores de cada una de ellas. Ahora, este es el main. Aquí simplemente creamos una pregunta cualquiera. ¿Cuánto es 2 más 2? La respuesta correcta es A. El valor en puntos es 1. Y aquí tenemos las opciones. La opción correcta que es la A. Aquí es 4. Tenemos otras opciones. 5, 4 y 3,14. Opciones simplemente. Y aquí la clase que vamos a clonar. Aquí creamos una clase de tipo pregunta, al igual que esto, y la llamamos clonada. Eh, Aquí simplemente ponemos esto, pregunta, que es igual una función apartada de Java. Y hacemos que esta pregunta sí ejecute su función clonar. Entonces esto nos va a retornar una copia de esta pregunta. Después simplemente va a imprimir la pregunta número 1 y a imprimir los valores de la pregunta clonada. Ahora la podríamos correr. Bien, vemos que ambas tienen los mismos valores. Ya está. La pregunta es ¿cuánto es 2 más 2? Tenemos las respuestas, todo mismo. E incluso nosotros podríamos editar, decir, yo que sé, eh, clonada punto la opción B. Ahora va a decir 8. Bien, entonces ahora lo podemos ejecutar y vemos que el valor ha cambiado. Esto último nos puede ayudar
a crear funciones que editen preguntas anteriormente hechas y darle mayor funcionalidad a nuestro proyecto. Ahora a continuación, el patrón de diseño Singleton de parte de Brian López. El patrón de diseño Singleton. Bueno, ¿qué es el patrón de diseño Singleton? Es una forma de programar que restringe la cantidad de objetos que puede tener una clase, limitándolo a que solo se pueda tener uno. Bueno, la finalidad es evitar que haya muchos objetos que hacen la misma cosa y el único objeto que puede haber es un punto de acceso global, ya que es del tipo estático. Bueno, la finalidad que tiene pues es evitar crear objetos si van a hacer lo mismo, como por ejemplo en el segundo proyecto, cada vez que, bueno, por lo general cada vez que se va a crear una pregunta se instancia la clase, se crea un objeto nuevo. Eso se puede evitar si se hace con el patrón de diseño Singleton, ya que solo un objeto se encargaría de crear la pregunta. Bueno, no crearla, sino llenar la información. Para usar este patrón de diseño se dispone principalmente de, de dos clases. La clase por la cual se obtiene la instancia es por medio de una clase que es pública. Cuando se llama a esta clase, ella llama a otra clase que lo que hace es verificar si ya está instanciado, si ya existe. Si es así, no hace nada y lo retorna. Si no ha sido instanciada, o sea que es la primera vez que se va a instanciar, él lo instancia y ya después luego lo retorna, pero solo lo hace una vez. El método principal, bueno, es privado, ya que no se permite que haya acceso a él solo por el método que va a verificar que no haya sido, que ya haya sido creado. Voy a explicar el código de ejemplo. Bueno, aquí está el código de ejemplo. La clase es normal como cualquier otra. Bueno, esa implementa la interfaz serializable, ya que se van a respaldar las preguntas. Bueno, lo importante es que debe estar creada una instancia, bueno, nula, y debe ser estática. Luego de eso, la clase es normal, puede tener todas sus propiedades. Algo importante es que el constructor debe ser privado, que es un requerimiento para el patrón de diseño Singleton, que debe ser privado porque solo se va a poder acceder a él desde un método. El método sería es getInstancia. Este método llama a otro método, el cual es el que hace la pregunta. La pregunta es si la instancia es null. Suponiendo que es la primera vez que se llama así, va a ser null. Entonces él se crea. Y acá se regresa a este otro método y se retorna la instancia ya creada. Suponiendo que se vuelve a llamar el método, bueno, se vuelve a llamar, hace la pregunta de nuevo, pero en este caso ya no va a ser null, entonces no va a pasar absolutamente nada y se va a retornar la misma instancia que fue creada al inicio. Bueno, aquí se crea una pregunta, por así decirlo, se meten los datos de la pregunta, el enunciado, la respuesta correcta y las respuestas incorrectas. Bueno, aquí en el main se crea la instancia por primera vez. Acá se accede por medio de la clase porque son métodos estáticos. Entonces se llama y por primera vez se va a crear, como ya lo expliqué. Se crea una pregunta, bueno, metiendo los datos y se respalda la pregunta con ese método setPregunta. Bueno, aquí está el método setPregunta, que lo que hace es crear un archivo txt y mete la pregunta en un linked list. Luego volvemos a crear otra pregunta llamando al método ingresar datos y volvemos a respaldar los datos. Luego, bueno, a modo de ejemplo, se trata de crear otra instancia. Aquí es donde voy a explicar esto. Cuando se trata de crear una nueva instancia, nos vamos a ir, bueno, venimos al método y este método va a llamar aquí a if.
el if no va a hacer absolutamente nada porque ya el método existe, ya bueno, perdón, el objeto ya existe, ya está instanciado. Entonces se retorna el objeto que ya está instanciado. Entonces básicamente este P2 es lo mismo que este P1 pero con diferente nombre. Aquí se crea otro nombre, bueno, se crea otra pregunta y se respalda. Luego de que se respalda la pregunta, se lee el link, se lee el archivo de texto por medio de este método que es un método estático, get preguntas. Entonces venimos al método get preguntas y aquí lo que hacemos es leer el archivo de texto únicamente y se retorna la lista de preguntas que se respaldó antes. Entonces aquí, bueno, yo lo hice quemado, no hice un for porque está a modo de ejemplo. Aquí se van a imprimir las tres, se van a sacar de la lista las tres preguntas que se crearon y se van a imprimir. Entonces vamos a ver esto. Aquí podemos ver cómo está la primera pregunta, la segunda pregunta y la tercera. Las tres son diferentes y aquí no se ve afectado el hecho de que se use la misma instancia, ya que las preguntas se respaldaron. Si las preguntas no fueran respaldadas, esto no funcionaría, ya que básicamente estaríamos cambiando la información del objeto. Entonces se tiene que respaldar la información. Eso sería todo de mi parte y muchas gracias.